Buenas noches, bienvenidos queridos televidentes a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En ese segmento de Física Interactiva estaremos tocando temas bastante interesantes y vamos a distinguir los términos físicos entre calor y temperatura. Cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad física, estamos simplemente caminando o haciendo un intenso entrenamiento en gimnasio, nosotros tenemos una frase que la mayoría la decimos, que es tenemos calor, ¿verdad? Entonces, para ello le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Y gracias por estar nuevamente con nosotros este día. Bien, entonces nosotros tenemos esa frase de decir tenemos calor, cuando ya tenemos eso de estar en actividad física. ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor? Muy bien, realmente cuando nosotros hablamos de temperatura, hablamos de la media de la energía cinética de las partículas que constituyen ese objeto. Entonces, por ejemplo, si nosotros, como podemos ver en el video, ¿verdad? Se va a mostrar un pequeño video. Por ejemplo, si usted toca este objeto, sí, y al mismo tiempo toca el otro. Aquí estos han estado en contacto con hielo, toque los dos al mismo tiempo, han estado en contacto en hielo en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Y obviamente bajo la misma temperatura. Entonces, ¿cuál de ellos dos considera usted que está más frío, o ambos están a la misma temperatura, o uno está más caliente que otro? Este tiene más, está más helado, está más frío. Ajá. Entonces tiene menos temperatura que este. Ok, fíjense que como ambos estuvieron la misma cantidad de tiempo y a la misma temperatura, es decir, con el hielo, entonces ambos estarían en algo que se llama equilibrio térmico. Según la ley cero de termodinámica, menciona que cuando los cuerpos han mantenido se han mantenido bajo cierta cantidad de tiempo juntos, en contacto, entonces estos van a adquirir algo que se llama equilibrio térmico. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si vemos en la imagen, hablamos de temperatura cuando las partículas están en movimiento. Un objeto que esté caliente, sus partículas internas se están moviendo rápidamente. Entonces, cuando nosotros utilizamos un termómetro, por ejemplo, lo que medimos es esa transferencia de energía. Si un objeto está a temperatura más baja, significa que sus partículas se están moviendo más lentamente, a diferencia de otro. Entonces, por ejemplo, ahorita que usted tocó el tenedor, que es de aluminio, y el otro que es de plástico, usted sintió más frío, según usted, porque realmente nuestros sentidos, cuando perdemos más rápidamente energía, sentimos que el objeto está más frío. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aunque los dos estén a la misma temperatura, con uno de ellos hacemos más rápido equilibrio térmico, que es con el metal, y eso es debido a las propiedades del metal. Entonces, ahí es donde aparece básicamente la explicación de la ley cero de termodinámica. Y es interesante por qué se llama la ley cero, porque primero ya se había establecido la primera ley de termodinámica y la segunda ley de termodinámica, cuando se dieron que este era un principio muy importante para poder utilizar termómetros, por ejemplo, el equilibrio térmico. Entonces decidieron llamarla ley cero, porque ya no podía ser ubicada como en un tercer lugar, cuando ese es el fundamento para las otras dos leyes de termodinámica. Estamos viendo en pantalla calor. Ahora hablaremos de calor. Realmente el calor es la transferencia de energía. Entonces, cuando un cuerpo, habíamos dicho que la temperatura es la energía, la media de la energía cinética, ¿verdad? Entonces, energía cinética es la energía que posee un cuerpo en virtud de su movimiento. Entonces, todos los cuerpos que nosotros consideramos calientes realmente tienen alta temperatura. Es decir, estas moléculas se mueven rápidamente. Cuando uno hace contacto con otro cuerpo que tiene más baja temperatura, es decir, menos cantidad de energía, entonces hacemos transferencia de energía. Transmitimos la energía de un cuerpo a otro, básicamente. Bien, y eso también nos recuerda a que nosotros sabemos que nosotros tenemos que ingerir alimentos, ¿verdad? Para tener un cierto tipo de energía, ¿verdad? Y usted ya nos ha explicado esos principios físicos. Cuando nosotros
ingerimos entonces alimentos, obtenemos energía, pero de alguna manera esa energía se puede calcular. ¿Cómo se podría calcular? Ok, todos los alimentos, le voy a mostrar un par de alimentos que traje aquí. Bueno, en realidad podemos considerarlos estos como pequeñas degustaciones, ¿verdad? Que solemos hacer. Sí. Pues todos ellos siempre en su etiqueta traen unos cuadros. Estos son cuadros que realmente nos mencionan cuál es la cantidad de energía que nos van a ceder a nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros tener movilidad, para hacer cualquier tipo de movimiento, nosotros necesitamos consumir alimentos, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, se menciona la cantidad de kilocalorías o calorías que nos va a transmitir ese alimento al ser consumido. Obviamente hay ciertos alimentos que nos ceden más energías que otros. Entonces, de la misma forma, la cantidad de ejercicio que nosotros hagamos y actividades va a determinar cómo quemamos esas calorías. Bien. Esta información nutricional de esta galleta dice que el contenido energético es de 119 kilocalorías. Kilocalorías. Eso quiere decir que serían 1190 calorías. Calorías. Y esta galleta, este chocolate es de 250 calorías. Hay algo interesante que no sé si usted me lo podría aclarar, sí. Es con respecto a las letras C. Esta, por ejemplo, es una 250 calorías, pero la C es mayúscula. Y aquí son 119 kilocalorías, pero las calorías están en C minúscula. 119 kilocalorías. 119 kilocalorías. Sí. Ok. En el caso, bueno, el kilo hablamos de 1000, ¿verdad? Entonces, esto básicamente sería 1190 calorías. Sí. Ok, es muy importante porque cuando nosotros hablamos en términos de C minúscula, hablamos de cantidad, caloría es una unidad de energía. Entonces, de hecho, una caloría es equivalente a 4.186 joules. Joules también es unidad de energía, nada más que unidad del sistema internacional. Sí. Ok, entonces cuando hablamos con C minúscula hablamos de caloría en términos físicos, mientras que caloría con C mayúscula hablamos de caloría en términos alimenticios. Bien. Entonces, por eso algunos de los alimentos trae las cajas informativas nutricional en términos de hecho, ¿verdad? Que vinculados con términos físicos y en términos alimenticios. Entonces, por ejemplo, cuando usted se come esa galleta, está consumiendo 1190 calorías o 250 calorías, que de hecho una caloría con C mayúscula, es equivalente a 1000 calorías con C minúscula. Recordemos, términos físicos, términos alimenticios. Bien, y entonces nosotros estamos aquí y comemos ese tipo de alimentos y eso, ¿de qué manera nosotros podemos perder peso de la manera más difícil, que es haciendo ejercicio? ¿Y cómo podemos nosotros saber qué tipo o cuántas repeticiones podemos llegar a hacer nosotros en cuanto a eso? Sí, la verdad que para perder calorías no hay una forma tan sencilla de hacerlo, ¿verdad? Siempre es por medio de actividad física. Entonces, incluso es interesante que cuando nosotros dormimos también perdemos calorías, nada más que se pierde una cantidad bastante pequeña. Por ejemplo, se han hecho cálculos y se asume que se pierde entre 0.9 a 1.2 kilocalorías, o sea, 1000 calorías estamos perdiendo solo durmiendo. Pero eso es porque nuestro cuerpo, nuestros órganos siguen haciendo trabajo. Por ejemplo, nuestros pulmones siguen en movimiento, nuestro intestino, el corazón, el bombeo de la sangre, ¿verdad? Entonces, ese movimiento interno también necesita energía para poder producirse. Pero vamos a hacer un cálculo de cuánto nosotros perdemos, por ejemplo, levantando pesas. Entonces, para ello, en física nosotros utilizamos un término muy importante, una ley, la ley de la conservación de la energía. La cantidad de energía total que se va a realizar, esta energía significa energía en reposo o energía potencial gravitacional.
y este símbolo es para representar el trabajo. Entonces, la conservación de la energía es igual al trabajo realizado, al total del trabajo realizado. Ahora, recordemos que la energía potencial no es más que la masa, la gravedad por altura. Como ambos términos son iguales, yo también puedo igualar estos extremos y decir que el trabajo total que se realiza va a ser igual a la energía potencial. Ahora, ¿cuánto trabajo necesitamos realizar? Para ello le vamos a agregar una n, que nos va a decir el número de veces o de repeticiones. Entonces vamos a despejar estos términos y me quedaría igual. Trabajo entre, como está multiplicando, termina dividiendo masa, gravedad, altura, entre el número de veces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la cantidad de calorías del alimento que vamos a consumir y que queremos, por decirlo así, gastarlo mediante ejercicio. La galleta, ¿cuánto tenía? La galleta tenía 1190 calorías. Ok, entonces lo vamos a sustituir en la parte de arriba, que es la cantidad de trabajo, que significaría esas 1190 calorías, ¿verdad? Entonces, la masa sería de la pesa que nosotros vamos a utilizar para hacer ejercicio. En este caso, esta pesa tiene aproximadamente 40 libras. 40 libras son equivalentes a 18.18 kilogramos, recordando que un kilogramo tiene 2.2 libras, ¿verdad? Entonces la vamos a colocar aquí por mientras hacemos nuestro cálculo. La masa entonces sería 18.18 kilogramos, ¿verdad? La G que indica la gravedad, o sea, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado de nuestro planeta. O sea que si fuese en otro planeta tendremos que hacer más ejercicio todavía. La altura, pues vamos a levantar esta pesa más o menos a esta distancia, que serían 2 metros. 2 metros. 2 metros. Y pues vamos a recordar también que este término lo vamos a calcular en unidades del sistema internacional. O sea, donde una caloría, que es esta, es igual a 4.186 joules. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Sí. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿cuántas veces, cuántas repeticiones tendría que hacer de esto? ¿Verdad? De levantar esa pesa para quemar, de hecho, esa galleta. 13.97. Ok, 13.97 repeticiones. O sea que para quemar una sola galleta, yo necesito hacer aproximadamente 14 veces sí, esa caloría. Uf, yo de hecho solo levantarla así, ya sentí como se me elevó la temperatura. sí. Entonces, realmente no hay una forma tan fácil. Así que si comemos chocolates, pasteles, que conllevan mucho más calorías, significaría hacer más ejercicio. Sí. Y bueno, ya a nuestros televidentes entonces les dejamos aquí este tipo de ejercicios que podríamos utilizar una vez que nosotros queramos o necesitemos hacer algún tipo de ejercicio, pues ya sabemos cuántas repeticiones son. Muchas gracias también por ayudarnos a definir qué era calor y bueno, qué es calor y qué es temperatura. Muchísimas gracias, licenciada Merly Domínguez. Hasta luego. Muchas gracias, queridos televidentes. Volvemos después de la pausa comercial. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estoy acompañada, como siempre, de la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Hola, buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por continuar con nuestro segmento, nuestro programa. Y agradecer de paso, antes de comenzar, a todas esas personas que nos han estado dando ideas de nuevos segmentos y nuevos temas. Así es, muchas gracias. Y bueno, en ese segmento estaremos platicando sobre el olor químico de la hierba cortada, ¿verdad? Entonces, para que ya vayamos empezando a entrar en este tema, usted sí nos podría conceptualizar qué es la hierba a la que nos vamos a estar refiriendo el día de hoy. Bueno, hierba se conoce a toda planta que carece de un tallo leñoso fuerte, duro, pero sí obviamente tienen un tallo blando de color verde. Esto es realmente un tema bastante interesante cuando lo empezamos a estudiar porque
uno siente el olor a hierba o a césped cortado y automáticamente siente la frescura, ¿verdad? Y automáticamente también el cerebro reconoce este olor, que eso es algo que ya tenemos como una biblioteca en nuestro cerebro. Pero la verdad es que este olor no necesariamente para la planta es algo bueno. O sea, nosotros hemos investigado en lo que estábamos leyendo que la hierba al cortarse produce ciertos compuestos químicos que al final están demostrando que hay una acción violenta contra ella. Entonces es muy interesante el tema porque está relacionado con la química, pero también nos da a entender que, bueno, las plantas, como todos sabemos, son organismos vivos que pueden transmitir y comunicar ciertas cosas con un olor. Es interesante. Es interesante y bueno, como estamos platicando precisamente de eso, porque ya usted nos mencionó algo del por qué las plantas producen ese tipo de sustancias químicas, pero se podría ahondar un poco más con respecto a ello. Sí, básicamente si uno corta la hierba, realmente le está ocasionando un daño. Y ese daño la planta lo reconoce, lo siente y automáticamente empieza a producir ciertas sustancias que vamos a ver que principalmente está dentro de la familia de los aldehídos y alcoholes, que van a generar no solamente el aviso a sustancias y a vegetales cercanos, a especies cercanas de que está pasando algo malo, sino también de que le van a ayudar a restablecer el daño celular. Puede llegar también a producir un efecto para el control de plagas que le puedan estar también ocasionando un daño, porque no necesariamente el césped se corta por los seres humanos solamente, sino que también hay plagas y hay insectos que lo van a comer y lo van a afectar. Y entonces estos compuestos químicos están demostrando que la planta tiene esa capacidad de comunicación y que puede, produciendo estos compuestos, avisarle a alguien más, está pasando algo, va a haber un problema, estamos sufriendo una afectación, y también avisar a lo interno, las células regeneren el daño, no regeneren el corte, regeneren la fisura y volvamos a restablecer lo que es el tejido normal. Gracias. Y bueno, todos estos compuestos químicos, ya usted mencionó algunos grupos funcionales de aldehídos, cetonas, pero ¿cuáles son estos compuestos químicos que producen precisamente ese olor? Bueno, antes de hablar un poco de los compuestos químicos que se producen, fíjese que también encontramos interesante que para que nosotros podamos percibirlos como seres humanos, deben de ser compuestos que tengan las características de ser lipofílicos y deben de también ser volátiles. Entonces, altamente volátiles. Y estos que se producen en la hierba cortada, recién cortada, son compuestos lipofílicos, volátiles, pero que también con pequeñas dosis nosotros los vamos a poder percibir. El olfato del ser humano va a reconocer estos compuestos lipofílicos, tienen afinidad por ellos, y los umbrales de detección del olfato, que depende de la sustancia, son bastante bajos. Estamos hablando de aproximadamente 0.25 partes por billón, cosa que estos se generan en lo que es el cortar la hierba. También a nivel enzimático, las enzimas van a producir compuestos que van a ayudar a la degradación de estos famosos compuestos orgánicos que se llaman los GLB. Y por ahí tenemos dentro de la familia de los aldehídos, por ejemplo, los Z3-hexanal, que van a tener este umbral muy bajo. Nosotros automáticamente se empieza a cortar un césped, una hierba, una grama, lo vamos a detectar, van a ser perceptibles. Posteriormente, esos son bastante inestables, empieza a otra degradación enzimática, por ejemplo, produciendo otro compuesto de la familia de los aldehídos que se llama el 2-hexanal, al cual se le reconocen también muchas de las o la responsabilidad de este olor, ¿no?, que se está percibiendo. Y por ahí metanoles, 2-hexanol son bastante característicos dentro de la familia de estos compuestos, pero tenemos infinidad de grupos funcionales. Por ejemplo, hay éteres de acetato de etilo, hay alcoholes de bajo pesos moleculares, los aldehídos y en este caso también, bueno, los aldehídos de diferentes formas que van a ser realmente metabolizados enzimáticamente. Entonces son una variedad de compuestos orgánicos. Usted está mencionando dentro de todos estos compuestos químicos los GLV. ¿Estos
qué significan y qué es lo que proporciona estos a las plantas. Bueno, son mecanismos de protección adaptativos de la planta. Como decíamos, la planta al final lo que está avisando es hay un peligro, hay un daño, hay una afectación, necesito regenerar, necesito volver a producir la regeneración del tejido cortado. Pero también hablábamos de los insectos que los pueden llegar a morder, y un ejemplo que se daba en este tipo de temas era, por ejemplo, cuando las orugas comían el pasto, ¿no? Y los GLB tienen la capacidad, con la saliva de la oruga, de transformarse en compuestos orgánicos de la familia de los pesticidas. Entonces puede llegar a ser un controlador de plagas. El GLB al final va a controlar la plaga de la oruga que está atacando la hierba. Esto es sumamente interesante porque uno creería de que al cortarlo el tejido se abre y se generan compuestos y es tan fácil. No, hay un proceso de comunicación, y los GLB es eso, son compuestos orgánicos volátiles de las hojas verdes, así le llaman, de los green leaf, y básicamente tienen esa característica, ¿no? Y esa función, proteger, regenerar células y obviamente avisar, ¿no? Hay un peligro inminente, esperemos que no le pase a los demás. Es interesante, al final las plantas nos están avisando con mucho tiempo y nos están diciendo hay un mecanismo adaptativo de la planta y que ha mejorado muchísimo el hecho de que la planta ahora se pueda defender. Sí, y como usted lo dice, sumamente interesante porque si nosotros podemos ver que esos tipos de comunicación que existen en otros seres, en otros organismos vivos, también pueden funcionar. Y bueno, eso de los LTB que ya se combinan y pueden ser reguladores de pesticidas, nada en la naturaleza pasa al azar, entonces eso es parte de lo que usted nos estuvo comentando. De los Muchísimas ciclos, ¿no? gracias. Evolutivos, de los ciclos de vida, de los ciclos de las plantas, y muy interesante el tema realmente. Sí, bastante interesante, y todo ese tema de los compuestos químicos y de saber que la naturaleza es una combinación y que la química está presente hasta en eso de los olores, que a muchas personas les parece agradable sentir ese olor característico a hierba cortada. Sí, yo creo que de ahora en adelante, los que estemos viendo el programa, reconoceremos que este olor indica un peligro para la planta, es un llamado, ¿no?, de auxilio de la planta. Es muy interesante. Y los compuestos orgánicos, recordemos que los aldehídos son fácilmente oxidables. O sea, realmente lo que está pasando acá son reacciones de oxidación, de oxidorreducción, aparte de que son enzimáticas, son catalizadores enzimáticos los que están produciendo esos cambios de grupos funcionales entre aldehídos y alcoholes, y que si analizamos un poquito la química, recordemos que un aldehído puede devolverse a un alcohol por medio de un proceso de reducción. O sea, realmente son reacciones redox, que también algo interesante que leíamos, y no lo había mencionado, perdón, es que la planta siempre va a producir estos compuestos, pero en menor concentración, aunque no esté siendo cortada, y eso depende de la temperatura, ¿verdad? Y obviamente una vez cortada los libera más fácilmente por lo de la ruptura del tejido de su tallo, ¿no? Pero es súper interesante. Sí, y usted lo mencionó recién, ese olor que tanto nos gusta a nosotros es un peligro para la planta. Sí, es un llamado de alerta, sí, es un llamado de auxilio, entonces reconozcamos que cuando huele a césped cortado o hierba cortada es porque se está produciendo 3-hexanal, principalmente 2-hexenal y al final 2-hexanol, que es el alcohol de los menos volátiles de los tres, pero que al final nuestro aparato olfativo también está detectando por esos bajos umbrales en partes por millón, son cantidades sumamente pequeñas y que son lipofílicos. Es interesantísimo porque recordemos que tienen afinidad por tejido, entonces por ahí volátiles afines a tejido, al final uno los percibe perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido todo eso con nosotros, y a ustedes, queridos televidentes, les invitamos a que se queden con nosotros. Después de una pausa comercial ya volvemos. Muchas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En Así es la Vida estaremos tocando un tema bastante interesante, como es qué tan cerca estamos de la inmortalidad. Sabemos que este es un proceso biológico que pues
todos vamos a pasar o estamos pasando por él, pero vamos a estar acompañados por el magíster Javier García, a quien le doy la más cordial bienvenida, para que nos esté comentando sobre todos estos procesos biológicos, a ver qué tanto los podemos retrasar o cuáles son estos mecanismos o avances científicos que se tiene para tomarlos en cuenta. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todas las personas que están pendientes del segmento. Y es que siempre ha sido un tema del ser humano, esto de aferrarse a la vida, de tener vida eterna, de la fuente de la eterna juventud. Y es por obvias razones, pues porque la muerte siempre se ha entendido como un proceso inevitable, como un proceso para el que todos estamos seguros que vamos hacia ese momento. Y entonces avanza la ciencia y avanza también hacia todas esas inquietudes que tenemos como humanos, ¿no? Entonces se generan ese tipo de preguntas. Y la verdad es que nosotros nos ponemos a pensar y sabemos que desde que estamos pequeños nosotros vemos nuestras fotos de niños, de bebés y decimos a veces por qué el tiempo se nos ha ido tan rápido y por qué hemos crecido. Entonces, una buena pregunta que tenemos para ustedes, ¿por qué nos hacemos más viejos cada día? Sí, bueno, este proceso, por cierto, es un proceso biológico, se llama senescencia y es el proceso que de alguna forma es misterioso porque la naturaleza siempre está enfocando toda su concentración en prolongar las vidas y en hacernos más numerosos como especies y en hacer que las especies se preserven. Y las que presentan características que hacen eso menos probable, normalmente el proceso de selección natural las elimina. Entonces hay dos grandes categorías de procesos que llevan a este decaimiento de la vida, a esta terminación de la vida y de sus funciones. Hay uno que se llaman procesos programados, procesos que van a ocurrir y procesos que tienen origen en daño. Entonces, procesos que van a pasar porque están programados de alguna forma en nuestra naturaleza intrínseca y procesos que están relacionados al ambiente y el daño que eso causa. Entonces, uno de los primeros motivos de lo que se habla cuando se habla de las razones programadas de la senescencia y de la muerte es lo que vemos ahora mismo en pantalla. Tenemos un cromosoma y ese cromosoma tiene coloreados los extremos para representar una estructura que se llaman telómeros. Telo significa final y mero significa parte. Entonces los telómeros son los extremos de ese cromosoma que en realidad son como la tapita de un marcador permanente. Esas son las terminaciones y tiene una función bien importante. Vemos que ahí aparece C, 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 T, A, A. Esas son las bases que conforman la larguísima cadena de ADN. Tenemos citosina, 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 timina, adenina, adenina, y donde esa secuencia de nucleótidos, en ese orden particular, da lugar a la producción de ciertas proteínas que el cuerpo ocupa para millones de funciones. Entonces, dependiendo cómo están organizadas esas bases que forman a esa gran estructura, relativamente gran estructura que es el cromosoma, determina diferentes funciones y diferentes formas. Ahora, a los extremos hay una repetición de secuencias que no cambian y que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y que no codifican para una proteína en particular, sino que simplemente están ahí porque una función fundamental en los genes y en la división y en la reproducción es que esos genes se duplican. Cada vez que una célula se reproduce, los genes se duplican, tienen que copiarse. Y cuando se dan esas copias hay errores. Y cuando se dan esas copias hay pedacitos en los extremos que se pierden. Entonces, en cada copia que se da, que ahora mismo se están copiando millones de núcleos en nuestro organismo, esa duplicación implica esa pérdida. Y entonces, al estar estos extremos sin una función, lo que están haciendo es, ok, quien se va a perder aquí soy yo, soy este telómero, este extremo, en lugar de perder combinaciones de nucleótidos que sí se necesitan para producir ciertas proteínas que son necesarias para la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué relacionamos esto al proceso de envejecer y al proceso de morir? De que a medida se va haciendo más procesos de duplicación celular, entonces a medida nos vamos haciendo más viejos, nos hacemos mayores, estos telómeros se van perdiendo, se van haciendo cada vez menos y se pierden al punto de eliminarse completamente y de empezar a perderse en cada duplicación celular. Ya ahí sí la secuencia de nucleótidos que sí codifican para proteínas. Entonces lo comparan mucho con los extremos de plástico de los cordones. Porque si no estuvieran, entonces se desmenuzaría todo el cordón, pero no, los cordones al extremo tienen ese pedacito de resistente de plástico que es de alguna forma, no porque se van a desmenuzar los cromosomas, pero sí porque en cada duplicación entonces se perderían datos. Entonces, tenemos una imagen que refleja unos hallazgos que se han dado últimamente con respecto a la pérdida de estos telómeros, de lo que se llama acortamiento de telómeros y que se ha descubierto
que a medida las personas tienen condiciones de mayor pobreza, hay una mayor tasa, una tasa más acelerada de acortamiento de telómeros. Entonces, lo que tenemos ahí es una ilustración de la pobreza. Ese no es un paisaje muy extraño para nosotros. Eso se da en un gran porcentaje de la población en condiciones de pobreza. Y se encontró que poblaciones que están en esa situación socioeconómica tienen muchísimos menos telómeros, o sea, un mayor acortamiento de telómeros que personas que tienen todas sus necesidades resueltas. Entonces, esta es como una mezcla de las dos cosas que habíamos dicho. Cuestiones programadas, factores programados para el envejecimiento y factores del ambiente. Ahora, lo que vemos ahora mismo es otro proceso también programado, y es que nosotros tenemos asesinos naturales, tenemos el sistema inmunológico, y entonces lo que tenemos ahí son diferentes componentes del sistema inmunológico donde están atacando viruses, donde están atacando donde están atacando bacterias, donde están atacando agentes patógenos, donde tenemos estructuras internas que hacen ese trabajo. El sistema inmunológico logra eso. Ahora, lo que hacemos y lo que sucede al envejecer es que dejan de ser tan precisas nuestras células, nuestro sistema inmunológico, y entonces ataca a células nuevas. Ella se vuelve incapaz de diferenciar agentes nocivos como los que están ahora mismo en pantalla, que tenemos una glóbulo blanco persiguiendo una bacteria, o ahí que tenemos una célula atacando una formación cancerígena, y entonces se pierde con la edad la capacidad de discernimiento que llega a tener nuestro sistema inmunológico y ataca células buenas. Entonces, claro, eso implica un decaimiento. Ese es un segundo factor programado. Y tenemos una diversidad de factores. Por último, tenemos lo que se llama metilación de ADN, que eso es un grupo metilo, eso usted lo sabe más que nadie, del área de la química. Este es un grupo que se une a la secuencia de ADN y normalmente se une para apagar genes, o sea, para apagar segmentos del ADN que tienen cierta función porque codifican en una proteína útil. Entonces, el metilo, cuando se adiciona a cierto gen, apaga esa parte de la cadena, y entonces sucede que a medida que nos vamos haciendo más adultos, hay una mayor cantidad de metilación de ADN, y entonces mayor cantidad de genes sin función, y que entonces se empieza a manifestar en procesos que ya no funcionan tan bien, en características que ya no son como antes, etcétera, etcétera. Eso como factores programados del envejecimiento. Pero tenemos también, la imagen que salió ahora mismo en pantalla, está ahí porque también hay factores ambientales. Eso también repercute en nuestro deterioro. Ese señor es un conductor de trailers en los Estados Unidos que se hizo sumamente famoso porque después de 35 años de manejar su camión, claro, la ventanilla siempre está del mismo lado y la exposición al sol siempre está del mismo lado, y entonces hizo daños notables en su piel, ¿verdad? Y eso sucede con las personas, con los trabajadores del campo, con muchísimas personas que tienen condiciones parecidas, donde ya no es un factor programado, sino que es el ambiente teniendo influencia sobre nuestros tejidos, que son orgánicos, y que entonces entre más tiempo se expongan a las condiciones, más van a notarse ese deterioro. Bien, y bueno, después de todo lo que usted nos platica sobre todo lo que interviene en el ADN, como usted lo mencionaba, en todos esos telómeros, es bastante interesante ver que todo eso viene siendo una mezcla de factores sociales, factores ambientales y bueno, los biológicos que es. Claro está, hay algunas alternativas científicas que se están haciendo, se están investigando para poder detener ese proceso biológico. Entonces, ¿qué tan cerca podemos estar en la actualidad para poder lograr este tipo de avances y poderlos ver o vivirlos? Sí, para lograr la tan ansiada inmortalidad, ¿verdad? Que ha perseguido por siglos el ser humano. Y mire que solamente apuntar que el tema de la pobreza, por ejemplo, también puede tener que ver factores ambientales, como el hecho de tomar agua contaminada, de comer alimentos de menor calidad, que también repercuten ambientalmente. Pero la primera condición que hablamos, que fue el acortamiento de telómeros, eso se descubrió que no es que la gente muere porque tiene más diarrea, por ejemplo, que también es una causa, sino que porque las condiciones ambientales están influyendo en un factor que normalmente es programado, y es la longitud de las cadenas de esos telómeros que protegen a la integridad del ADN de su duplicación. Entonces es un factor extraño entre las dos formas típicas de verlo, desde la parte programada y la parte ambiental. Ahora, esta discusión sobre de cómo que tan cerca estamos de la inmortalidad se da a raíz de un futurólogo que se llama Ian Pearson, que es un señor que tiene 85%, se ha calculado, de efectividad a la hora de predecir
los cambios que van a haber en los próximos 10 años. Eso se ha comprobado que él ha tenido consistentemente esa eficiencia. Pero ha dicho que estamos muy cerca de la inmortalidad, que estamos muy cerca de tener condiciones que nos reparen o que nos hagan envejecer menos. Ahora mismo lo que tenemos en pantalla, de hecho sería bueno ver la secuencia desde el inicio, tenemos el mecanismo de los virus, el mecanismo por el cual actúan, que ellos vienen, inoculan su ADN en una célula. Ellos no tienen forma de... Ahí está el virus. Y él está atacando una bacteria en ese caso. Entonces él viene, inocula su ADN y él... Ahí mismo vemos una cadenita de ADN que él está... O sea, todas sus características las está inoculando al interior de ese organismo. Y lo que hace, él es un villano, pero brillante y malévolo. Porque lo que hace es que se aprovecha de toda la maquinaria interna del organismo para que ponga su ADN a trabajar. Y entonces aprovecha después los núcleos, aprovecha después los ribosomas para producir proteínas, aprovecha el aparato de Golgi para empaquetar cosas y mandarlas para afuera y entonces duplicarse como virus adentro de otros organismos. Entonces es en realidad una mente maquiavélica. Pero hay una bacteria que se llama Cas9 que lo que hace es que se acopla al ADN del virus para inactivarlo. Tiene se llaman tijeras moleculares, o sea, él produce un material que lo que hace es cortar a ese ADN del virus para inactivarlo. Entonces, ella de esa forma se protege naturalmente del virus. Pero se está usando ese mismo mecanismo para que lo que se corte sean secuencias de ADN que producen envejecimiento, que producen mal funcionamiento de diversos tipos. Entonces, se está copiando eso que hacen las bacterias de forma natural para otro tipo de genes y para alterar su funcionamiento. Lo que tenemos ahí es lo que se llama BCI. Se llama... interfaz cerebro-computadora, Brain Computer Interface en inglés, por eso son las siglas. Entonces lo que hacen es que aprovechan la actividad cerebral para manipular con el pensamiento aparatos electrónicos, aparatos mecánicos. Entonces hemos visto prótesis donde tiene que haber algún movimiento mecánico para hacerlo funcionar. Pero aquí lo que hace es el pensamiento. Ponen esa serie de electrodos en el cráneo que lo que hacen es percibir los impulsos eléctricos que controlan con ciertas regiones del cerebro ciertas funciones y entonces con ello logran que se manipulen aparatos. Entonces con esto podrían hacerse prótesis, con esto podrían hacerse realidad virtual, muchísimas cosas que son las que normalmente fallan y las que nos hacen envejecer. Y finalmente tenemos este sistema que se llama inmortalidad digital, donde tenemos un androide, un humanoide en el cual por inteligencia artificial se vació una base de datos de pensamientos de una persona que se mira igual a ella, por cierto. Se llama Vina. Entonces hay un humano que se llama Vina que le pusieron a hablar de sus recuerdos, de sus experiencias, y todo eso se vació en una base de datos. Y hay un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es combinar esos algoritmos y de hacer que tenga respuestas coherentes y todo, y que sea este humanoide el que interactúa. Entonces es inteligencia artificial, pero es como una forma que se está considerando que cuando se desarrolle lo suficiente va a poderse tener una inmortalidad digital, porque todos nuestros recuerdos, todos nuestros pensamientos van a estar vaciados en un sistema computarizado que va a poder interactuar con seres orgánicos. Entonces es una forma de inmortalidad un poco traída de la ciencia ficción, pero en realidad eso se está desarrollando, que podría dar una alternativa a este problema que todos tenemos enfrente, que es la muerte. Sí, bueno, todo lo que usted nos ha comentado de estos avances científicos, y la verdad es que no es para ninguno de nosotros novedad saber de que la ciencia está mucho más adelante de nuestra imaginación a veces, y ver esto ya plasmado en ese humanoide y todo eso, ¿verdad? La verdad es que está bastante interesante. Muchísimas gracias por lo que nos estuvo diciendo, y bueno, a ver si el señor Ian Pearson esta vez acierta y podemos estar en esta generación, poder ver eso que usted nos comentaba, que es estar más cerca de la inmortalidad. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes. Seguimos después de una pausa comercial.